anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Y buenos días a todos. Continuamos hoy nuestro estudio del Libro del Cielo, volumen 12, escrito por Luisa Picoreta, pequeña hija de la Divina Voluntad, cuya causa está ahora progresando, esperemos que bien, hacia la beatificación muy pronto. Así pues, comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos hoy con la oración a la Reina Celestial de la Divina Voluntad que nos regaló Nuestra Señora. A Luisa, así oramos: Reina Inmaculada, nuestra Madre Celestial, venimos a tus rodillas maternales como tus queridos hijos. Abandonarnos en tus brazos, suplicarte con nuestros muslos más ardientes. La mayor gracia de todas es que nos admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Santa Madre, tú que eres reina de este reino, admítenos como tus hijos para vivir en él, para que ya no esté desierto, sino poblado con tus hijos. Así nos encomendamos a ti, nuestra soberana Reina, para que guíes nuestros pasos hacia el reino de la Divina Voluntad, y tomados fuertemente de tu mano materna, guiarás todo nuestro ser para que podamos vivir la vida perenne en la Divina Voluntad. Tú serás una madre para nosotros, y por esto nosotros te entregamos nuestras voluntades, para que tú las cambies por nosotros por la voluntad divina. De este modo podemos estar seguros de no salir nunca de su reino. Por eso te suplicamos que nos ilumines, para que nos hagas comprender qué significa la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora nuestra Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros y por todos los ángeles y santos. Ruega por nosotros. Ven ahora, voluntad divina, y solo te pedimos que fusiones tu poder divino con nuestra pequeñez, nuestra nada, con nuestra voluntad humana, para que todo lo que hagamos, pensemos y digamos en este día sea completamente uno, con tus intenciones y tus propósitos para nuestras vidas, para que todo lo que hagamos sea perfecto. Actos de amor, de gloria y de acción de gracias en nombre de todas las almas de todos los tiempos. Pedimos ahora a la voluntad divina que piense en nuestro pensamiento, escuche en nuestra escucha, hable en nuestro hablar, se mueva en nuestro movimiento, lata en nuestros latidos, respire en nuestra respiración, rece en nuestra oración. Así que ven, voluntad divina, haznos instrumentos perfectos del Espíritu Santo, trayendo el reino de Dios y el reinado de la voluntad de Dios a la tierra, como Dios lo quiso desde el principio de la creación. Así pues, ven divina voluntad, ahora con nosotros por intercesión de María Inmaculada, y te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús está presente aquí con nosotros en la tierra, y Él es el reino de Dios. Él es el reinado de la voluntad del Padre en persona. Y así, Él está con nosotros aquí en la tierra, y luego, por supuesto, con Pentecostés llega el amor desbordante y el poder del Espíritu Santo en el mundo, comenzando el tercer fiat de la obra de la Santísima Trinidad, que es el fiat de la santificación. Es decir, conducir hacia la más absoluta perfección y llevar a la culminación la totalidad de la obra de Dios Padre y Dios Hijo, tanto en la creación como en la redención final. Y así en el Catecismo se dice tan bellamente en el número 2818, al hablar del Padre Nuestro, dice, desde Pentecostés la venida de ese reinado, es decir, de ese reino, ese dominio de la voluntad de Dios sobre la creación. Es la obra del Espíritu del Señor quien completa su obra en la tierra y nos trae la plenitud de la gracia. Así que, desde Pentecostés, la venida de ese reinado, ese dominio de la voluntad de Dios es la obra del Espíritu Santo, para llevar a cumplimiento y perfección, a la realización, toda esta obra que Dios ha hecho en la creación y la redención. Así que, en cierto sentido, podríamos decir que esta tercera era, este tercer fiat, el tercero, que así sea del Espíritu Santo, derramado ahora sobre la tierra para obrar en la Iglesia y en nosotros. Así es como el Espíritu elige obrar. Es en nosotros, simples, nada mortales, que a través de esta obra del Espíritu Santo, ahora Dios va a apresurar la realización de toda esa obra que hizo Jesús. Por lo tanto, en cierto sentido, es la más importante, porque sin esta obra del Espíritu Santo no puede llegar a su cumplimiento, no puede lograrse según la voluntad de Dios. Así que esta obra del Espíritu es completar la obra del Padre y del Hijo, y luego devolverlo todo. A través de nosotros, a través de la creación, para la gloria del Padre, por medio del Hijo, con el Hijo, y por supuesto ese hermoso crescendo de la Sagrada Eucaristía, donde lo llamamos la doxología, el momento de alabanza, cuando el sacerdote en el altar eleva el pan y el vino consagrados, el cuerpo y la sangre de Cristo, y dice, por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso es realmente la obra del Espíritu, es, a través de Cristo, devolverlo todo, glorificar al Padre. Y eso es, en esencia, de lo que se trata todo este modo de vida. Y ciertamente es la enseñanza de la Iglesia. No es nada nuevo, en el sentido de que no es, ya sabes, algo que de repente se le haya revelado a Luisa Picoreta. No. Esto está claramente en el Catecismo y en todas las doctrinas de la Iglesia desde el principio, ciertamente en la Escritura, especialmente en el Evangelio de Juan, los Hechos de los Apóstoles y San Pablo. Y aunque esta obra del Espíritu Santo es ahora nuestra obra, porque el Espíritu Santo no puede obrar sin ella, el Espíritu Santo necesita a la Iglesia. El Espíritu Santo depende, en cierto sentido, del cuerpo místico de Cristo, en el cual el Espíritu del Señor puede ahora continuar su obra, llevar a término, santificar, perfeccionar, consagrar toda la creación de nuevo en este reino de Dios. Y ese es realmente el impulso del libro del cielo y de todas las enseñanzas, los escritos que Jesús ha revelado tan hermosamente a través de esta revelación privada. Para Luisa Picoreta. Así pues, continuemos con nuestro siguiente pasaje, del volumen 12, que está fechado el 14 de junio de 1918. Recordemos que esto es un diario, así que Luisa está escribiendo. Ahora solo han pasado 2 días desde su última entrada en el diario, a veces pasa mucho más tiempo. Pero aquí está ella, 2 días después del 12 de junio. Ella está escribiendo este pasaje, esta entrada, relatando lo que Jesús le ha revelado y compartido con ella.
Y así, el 14 de junio de 1918, Luisa escribe, el pequeño título para este pasaje es Jesús quiere que el alma manifieste su amor para hacer que otros lo amen. Y así, este don, por supuesto, siempre se nos da en cierto sentido, para que podamos devolverlo a Dios, para que pueda hacer que Dios sea amado, que Dios sea glorificado. Más, por supuesto, nunca termina con nuestros pensamientos. Aunque continuando, Luisa dice, una tarde, después de haber terminado de escribir, Luisa suele escribir su diario por la tarde o noche, porque la mañana generalmente la ocupa en sus oraciones, la misa y su trabajo. A menudo hace su bordado por la mañana. Así que ella dice, mi dulce Jesús vino y me dijo, hija mía, cada vez que escribes, mi amor recibe. Una pequeña salida más. Una manera más de liberar ese amor de Dios, una satisfacción más, y siento un deseo mucho mayor de comunicar mis gracias. Por lo tanto, debes saber que cuando no escribes todo o cuando pasas por alto mis intimidades contigo sobre este desahogo, esta liberación de mi amor, siento como si me traicionaras. Jesús le dice a Luisa que se siente traicionado. Cuando ella no expresa todo lo que Él le ha comunicado porque toca alguna parte íntima de su relación con ella. Él dijo, esto es porque en ese desahogo de amor, en esas intimidades mías contigo, no solo buscaba atraerte más a mí y que me amaras más, sino que también pensaba en aquellos que leerían mis intimidades de amor contigo, para así recibir también más amor de ellos. Aunque si no escribes no lo recibiré. Su amor y yo permaneceré como afligido y traicionado. Así que, una vez más, Jesús está tratando de ayudar a Luisa a ver que esto no se trata solo de su relación privada o personal con Jesús. Se trata de algo que quiere dar al mundo y a aquellos que tendrán la tremenda bendición y gracia de leer lo que ella escribe. Luisa responde, oh, ay mi Jesús, es necesario hacer un esfuerzo para poner en papel ciertos secretos e intimidades contigo. Parece que quieres apartarte de la manera habitual en que actúas con los demás. Sabes, sentimos que todos podemos ser algo tímidos o reservados al revelar las cosas que Dios hace, interior o privadamente, con nosotros. Y ciertamente eso no es algo malo. Ciertamente no queremos ir por ahí presumiendo o mostrando siempre lo que Dios hace en nuestro interior. Eso no sería necesariamente prudente ni sabio. Pero en este caso ella dice, ya sabes, esta no es la manera en que tratas a los demás, porque con los demás no les haces revelar todo, pero conmigo sí lo haces. Y así, como sucede a menudo con Luisa, los caminos de Jesús son muy diferentes que con otras almas. Ella es un vaso elegido muy único y especial para este gran don de la voluntad divina, y por lo tanto, su manera de vivir, su vida va a ser diferente como alma víctima. Entonces Jesús responde, sí, tienes razón. Esta es la gran debilidad de todas las personas buenas del mundo, que ya sea por una profunda humildad o tal vez por miedo, terminan por negarme siempre su afecto y su amor. Y así, al esconderse, quieren esconderme a mí. Al contrario, deben manifestar mi amor para hacer que me amen. Por eso yo siempre quedo, Jesús, traicionado en el amor, incluso por los que son buenos. Muy interesante, ¿sabes? Reflexión que Jesús le está dando a Luisa, porque tan a menudo pensamos que es más humilde escondernos del mundo o esconder el bien que Dios ha hecho en nosotros. No queremos presumir, no queremos exhibirnos, mostrarnos, ya sabes, ante los demás. Y ciertamente, como dije, hay un aspecto de eso que es virtuoso. Pero Jesús le está diciendo a Luisa, y quizás también a nosotros, esto realmente no es, al menos en esta etapa del misterioso plan de Dios que está mostrando al mundo. Esto no es lo que quiero para ti hoy.
Quiero que des a conocer el bien, el amor que te he mostrado, porque al darlo a conocer harás que otros me amen. Es una idea muy simple, pero también podemos verla en nuestras propias vidas humanas, que ¿verdad? Al revelar el amor que otros nos han mostrado, inspiramos a otros a ser también amorosos. Inspiramos a otros a amar en respuesta. Hay una frase que dice, muestra actos aleatorios de bondad y haces eso para ser un ejemplo e inspiración para que otros sean amables, para que sean corteses. Ya sabes, estas formas de actuar que hoy en día son tan raras al menos en nuestra sociedad occidental, en el mundo moderno, es cada quien por sí mismo. La cortesía desaparece en la carretera y ciertamente muy a menudo en lugares públicos. Y así, esta bondad, este amor revelado como ejemplo para los demás, en realidad ayuda a multiplicarlo en el mundo, porque otros lo ven y lo imitan. Pero Jesús está diciendo, cuando revelas mi amor y este increíble regalo infinito y misterioso del amor de Dios que fluye de su voluntad, entonces Él dice, como un imán que va a atraer a otros hacia mí, y ahora otros van a querer conocer mi amor y van a querer amarme en respuesta. Es una de las razones por las que creo. Él le dice tan a menudo a Luisa, especialmente en el libro del cielo, que quiere que este don sea conocido. No quiere que se mantenga en secreto. Por eso ella está bajo obediencia de la iglesia para escribir. Todo eso es parte del plan de Dios. Así fue como se desarrolló la voluntad de Dios. Es una de las mayores cruces de su vida tener que escribir. Estas cosas que sucedieron entre ella y Jesús, ella se siente avergonzada. Es muy tímida al respecto. De hecho, es un alma bastante tímida desde el principio. Es valiente, pero de niña era muy tímida y tuvo que luchar, ya sabes, con la gracia de Dios para superarlo. Y por eso ella tampoco quiere tener que poner estas cosas por escrito. No quiere tener que abrir su alma de esta manera. Y entonces Jesús le dice, pero ten cuidado. ¿Sabes por qué eso? Bueno, tal vez en realidad sea más miedo e incluso una forma sutil de orgullo lo que te impide revelar las cosas buenas que Dios ha hecho. Así que darlo a conocer es muy importante para Dios. Es tan importante en nuestra época, ¿sabes?, en la que hay tal proliferación de conocimiento que podemos decir, bueno, es solo una cosa más que compartir. Allí, un libro más o una espiritualidad más para ofrecer al mundo. Y sin embargo, debemos ver cuán glorioso es esto ante los ojos de Dios y cómo es lo más importante que puede suceder en el mundo en nuestros tiempos, lo más importante en toda la historia, que es llevar esta obra de Dios a su completa santificación, llevar a la iglesia a su santificación. Y así Jesús dice, por cualquier razón, alma, no lo hagas saber y no quieras compartirlo. Entonces Él dice, permanezco traicionado, permanezco sin ser correspondido en mi amor por la humanidad. Y así, el siguiente pasaje, aproximadamente una semana después, el 20 de junio de 1918, el pequeño título dice, Jesús toma el oficio de sacerdote que hace su voluntad y vive. En él, sin embargo, Luisa escribe, continuando en mi estado habitual, mi dulce Jesús se dejaba ver a mi alrededor y lleno de atención. Parecía que me vigilaba y observaba todo lo que hacía. Y mientras lo hacía, una cuerda salía de su corazón y venía hacia mi corazón, como si un lazo saliera de su corazón para alcanzar el corazón de ella, dice ella. Además, si yo estaba atenta, esa cuerda permanecía fija en mi corazón y Jesús movía esa cuerda y se divertía con ella. En otras palabras, Él está uniendo su corazón al de Luisa cuando ella está atenta y cuando claramente trabaja con Él. Entonces mi amado Jesús me dijo, hija mía, yo estoy todo atención para las almas si ellas me corresponden y me muestran las mismas atenciones. Entonces los lazos de mi amor permanecen fijos en sus corazones y yo multiplico mi atención y me divierto aún más. De lo contrario, estas cuerdas quedan sueltas y mi amor es rechazado y restringido.
Puedes ver, esta cuerda es una liberación, una manifestación del amor de este corazón que le permite ser uno y estar unido al corazón de Luisa. Y nuestro corazón, nuestra alma. Cuando estamos atentos a este deseo suyo de vivir en su voluntad, cuando invocamos la voluntad divina en todo lo que hacemos y entregando nuestra voluntad humana a ella en todos nuestros actos. Pero después añade, para el que hace mi voluntad y vive en ella, mi amor nunca encuentra un obstáculo. ¿Ves? Esa cuerda permaneció fija y atada de corazón a corazón, de alma a alma, Jesús con nosotros, unidos, obrando en nosotros y haciendo todo lo que hacemos en Él. Además, dice, la amo y la prefiero tanto que reservo solo para mí todo lo que sea necesario para ayudarla. Dirección, asistencia inesperada y gracias inesperadas. Es más, siento celos si otros hacen algo por esa alma, porque quiero hacerlo todo yo mismo. ¿Sabes? Ese tipo de celos, vemos estos celos de Dios hacia las almas elegidas tan a menudo en la historia de la Iglesia. Cómo los protege y los preserva puede parecerles a ellos, a nosotros, a veces. A esas almas elegidas a quienes Dios quiere dar una misión especial, puede parecerles a esas almas que han sido abandonadas por todos. Pero así es como Dios las tiene porque Él tiene una misión especial para ellas. Y como Luisa, confinada a la cama por más de 60 años, así fue como Él dice, tenía que tenerte solo para mí. No quería que estuvieras allá afuera mezclándote con el mundo, porque no podría hacer lo que quería contigo en tu vida. Y así, a veces en nuestras propias vidas, Dios va a retirarnos o a desprendernos de otras relaciones y de otras cosas en el mundo. Eso podría ser en realidad un obstáculo para que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Y por eso este abandono a la voluntad de Dios en todo momento es tan crucial, porque podemos pensar con la mente de nuestra voluntad humana, el intelecto de nuestra voluntad, que necesitamos tener ciertas cosas en nuestra vida, necesitamos ciertas relaciones, necesitamos ciertos apoyos, necesitamos cierta guía, ya sea espiritual, material, lo que sea, emocional. Pero Dios sabe diferente y Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Quizás esas cosas no son las que nos van a ayudar a crecer más profundamente en nuestra unión con Él. Y así Él dice, con ciertas almas quiero hacerlo todo yo mismo. Y creo que cuanto más nos adentramos en esta espiritualidad, en esta forma de vivir en la voluntad de Dios, más vamos a descubrir. Eso es verdad. Y Él dice, hay estas gracias inesperadas que a veces pueden ser gracias oscuras, pueden ser gracias dolorosas o incluso relaciones en nuestra vida. Pero Él dice, estas son las cosas que son inesperadas, a veces sorprendentes y a veces muy dolorosas y a veces muy alegres, que, dice Él, voy a permitir que sucedan en mi voluntad. Para que puedas ver cómo te estoy guardando para mí, cómo quiero ser tu director espiritual. Quiero ser tu único amor en este mundo. Como digo, espero y rezo para que todos estemos aprendiendo a avanzar en esa dirección, a través de vivir en la divina voluntad. Y por supuesto eso no significa que no tengamos relaciones humanas. Nuestras familias siguen siendo igual de importantes, si no es que más importantes. Nuestra iglesia, todas las relaciones sociales que tenemos, están ahí si Dios las permite. Pero tal vez ya no tienen la misma prioridad en nuestras vidas que antes. Que cada vez más lo único que importa es la unidad de mi voluntad con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios reinando en mi vida y en todo. Y así continúa y dice, además, llego a tal celo de amor que desea tanto a esta alma para sí mismo, que si a los sacerdotes les doy el poder de consagrarme en la hostia sacramental, para así darme a las almas, en estas almas, a medida que continúan repitiendo sus actos en mi voluntad. Así que si lo hacen, si son fieles, atentos a vivir en la voluntad de Dios y a medida que se resignan a mi voluntad.
a medida que hacen que la voluntad humana se retire, es decir, que se someta para permitir que la voluntad divina entre. Entonces me reservo para mí mismo, para estas almas, el privilegio de consagrarlas yo mismo. Va a ser un concepto muy profundo y quizás difícil, desafiante para nosotros de entender, pero sí queremos dejar que penetre en nuestro intelecto y en nuestra voluntad tanto como podamos. Además, lo que el sacerdote hace, dice Jesús, sobre la hostia, es consagrarla a través del acto sacerdotal. Ya sabes, la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo y la pronunciación de las palabras de la institución de la Eucaristía. Él dice, entonces lo que el sacerdote hace sobre la hostia, yo lo hago sobre ellos. Y no solo una vez, sino que cada vez que esta alma repite sus actos en mi voluntad, me llama como un imán poderoso. Y entonces yo mismo consagro esa alma privilegiada para mí y repito las palabras de la consagración. Y él dijo, no una sola vez. Cada vez que hacemos un acto en la divina voluntad, esta alma me atrae hacia abajo. Así como el sacerdote invoca al Espíritu sobre el pan y el vino en el altar a través de la epíclesis, que en griego significa invocación o llamado hacia abajo. Luego dice, tus actos me atraen, la voluntad de Dios, como un imán poderoso hacia lo que estás haciendo. Es decir, hacia los elementos de tus actos. Así que, sea lo que sea, las cosas más sencillas como preparar una comida, conducir un auto o salir a caminar. Hasta las cosas más sublimes que hacemos, que serían, por supuesto, recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento. Pero, dice él, en todos estos actos me atraes la voluntad de Dios hacia ese acto, por tu intención y tu deseo, y por tu elección, al decidir hacerlo en mi voluntad. Entonces yo mismo consagro esa alma privilegiada para mí mismo. Consagrar significa apartar, hacer santo. Él dice, yo te hago santo. Te santifico para mí, te aparto y repito las palabras de consagración sobre ti. Es un pensamiento asombroso, ¿no es así? Y sin embargo, si lo piensas, y Jesús lo dirá en otro lugar, que la razón de esto es simplemente porque lo que se encuentra en un pedazo inanimado de pan o en una copa de vino ciertamente son elementos materiales de la creación, pero en una persona hay un alma viviente en la que ya está presente la vida misma, la vida divina. En el bautismo que se nos da, la inhabitación de la Trinidad en el bautismo. Y así él dice, cuando encuentro un alma, y dice, voy por la tierra buscando estas almas. Cuando encuentro una que es tan comprometida, fiel y atenta conmigo en amarme y vivir en mi voluntad, entonces dice, hago sobre esa persona lo que el sacerdote hace sobre la hostia. Y Jesús es el sumo sacerdote, Él es el único sacerdote. Y así que ciertamente Él podría consagrar a quien quiera. Y así Él dice, cuando hago esto, entonces te conviertes en la hostia viva. Te conviertes en mi cuerpo y mi sangre, presentes ahora, encarnados en el mundo. Y por supuesto, la Iglesia enseña muy claramente que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo mismo, bajo la forma de pan y vino. Pero ahora, bajo la forma de nuestra humanidad, Jesús quiere tenerse a sí mismo. Encarnado de nuevo, la encarnación mística, una hermosa frase dada a la beata Conchita de Armida, la mística mexicana que en el siglo XX. También, Jesús enseñó a vivir muy de cerca de esta manera, que Él quiere encarnarse místicamente de nuevo en nosotros como hostia viva. Una frase, por cierto, también utilizada por Santa Atina, la beata Dina Bélanger y muchos otros místicos de nuestro tiempo, que Dios, ya sabes, Dios no se conforma con vivir en el pan y el vino. Él quiere vivir en nosotros y por eso nos dio la Eucaristía, no para que Él fuera conservado o reservado en un sagrario, aunque eso es algo hermoso.
porque lo tenemos allí siempre en nuestras iglesias, pero sobre todo para que Él sea reservado en nuestros propios cuerpos y almas, y así nos convirtamos en la Eucaristía viva, la hostia viva, la presencia viva de Cristo, la presencia real de Cristo en el mundo. Y así esta comprensión del sacerdocio y del sacerdocio de nuestro bautismo, ya sabes, cuando el sacerdote o el diácono nos unge con el crisma, somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, antes de que otro sacramento pueda ocurrir en el futuro para un hombre, que sería ser consagrado sacerdote. Y a través del sacramento del orden sagrado, todos somos consagrados sacerdotes de Dios por medio del bautismo. Y es esta comprensión, creo yo, de nuestro sacerdocio la que está tan en el centro de lo que ha enseñado el Concilio Vaticano II. Por cierto, también está muy en el centro de, creo yo, lo que el Papa Benedicto expresa en todos sus escritos, aunque tal vez no use esa frase tan a menudo. Y es, creo yo, precisamente a lo que se refiere esta vida, la santidad universal. La llamada universal a la santidad de Juan Pablo II en el Vaticano II, que este es el lugar donde Dios nos quiere hoy. Este es el lugar al que el Espíritu Santo está guiando a la Iglesia. Y por lo tanto no disminuye, como puedes ver, el honor, la dignidad del sacerdocio sacramental del orden sagrado, porque todo es un solo sacerdocio. Y así, donde quiera que comprendamos verdaderamente este sacerdocio, entonces todo sacerdocio es honrado. De una manera aún mayor y sobre todo el único sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesús en el cual todos compartimos y participamos en nuestras vidas. Por cierto, el Papa Benedicto, como he mencionado antes acerca de este maravilloso libro que salió para la Semana Santa, el segundo volumen de Jesús de Nazaret, está escrito especialmente como una meditación sobre la Semana Santa, pero les animaría, créeme, no está destinado solo para la Semana Santa. Es una obra magnífica, una iluminación de todos los acontecimientos, especialmente de la última semana de la vida de Jesús y de los últimos días de su vida. Hermosas meditaciones sobre la última cena, Getsemaní, su pasión, su muerte, su resurrección. Y en este libro, en el capítulo 6, se encuentra el capítulo sobre Getsemaní, hablando de cómo Jesús entrega su voluntad a la voluntad de Dios. Solo quiero animarte a que, si tienes la oportunidad, leas ese capítulo. Es realmente muy útil y pertinente para esta espiritualidad de vivir en la voluntad de Dios y especialmente a la luz de nuestro sacerdocio. Porque verás, es nuestro sacerdocio al que Dios nos ha llamado a vivir de esta manera profunda, para darlo a conocer al mundo, para llevar a otros hacia Él. Sabes, Jesús es el único mediador, el único sacerdote entre Dios y los hombres. Así que todos nosotros como sacerdotes somos mediadores entre la humanidad y Dios y entre Dios y la humanidad, ayudando a la humanidad a conocer a Dios, a recibir los dones de Dios, especialmente el conocimiento de su reino, y luego a regresar a Dios. En nombre de la humanidad, todo el amor y la acción de gracias, la adoración que la humanidad debería estar devolviendo la gloria a Dios. Esto es lo que significa ser sacerdote. Llevamos a Dios a los hombres y mujeres. Y llevamos a los hombres y mujeres a Dios. Y esa es realmente nuestra vocación, ¿no es así? Como cristianos y seguidores de Cristo, es apresurar la venida, la aceptación de ese reino de Dios, para que la humanidad pueda entonces regresar y glorificar a Dios, el Rey de toda la creación, como deberíamos hacerlo. Entonces, en este pasaje, y sería si estuvieras leyendo el libro, página 164, capítulo 6 de Jesús de Nazaret, volumen 2, el Papa Benedicto habla y cita mucho del libro de los Hebreos. Estoy aprendiendo eso. El libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, trata mucho sobre este sacerdocio, pero por lo tanto también trata mucho sobre la vida y la voluntad divina. ¿Ves? Todo está ahí, no es algo nuevo.
En ese sentido, todo está contenido ahí, aunque no ha sido completamente iluminado, revelado para nosotros, hecho explícito, como diría la Iglesia. Y eso es lo que veo como la labor del Papa Benedicto. Él está haciendo estas cosas tan explícitas de una manera que nos ayuda a todos, a toda la Iglesia, a conocer, amar y poseer este gran modo de vida, la voluntad divina. Así que Él está diciendo eso. Cuando Jesús se ofreció a sí mismo para hacer la voluntad del Padre y dice que fue hecho perfecto, la carta a los Hebreos dice, por lo que sufrió. Ahora, es interesante que la palabra hecho perfecto también podríamos decir que significa santificar, hacer santo. La perfección es santidad. Y que siempre que en el Antiguo Testamento se habla de esto de hacer perfecto o santificar, siempre se refiere al sacerdocio, ¿ves? Así que cuando se habla de que Jesús fue hecho perfecto, fue santificado, fue hecho sacerdote, fue ungido en cierto sentido por el Espíritu Santo como sacerdote. Y así nuestra santificación, cuando nos volvemos cada vez más santos por el poder del Espíritu Santo, que es la única fuente de santidad que existe, nosotros no somos santos, no tenemos ninguna santidad propia. Pero cada vez que recibimos la santidad de Dios a través de la acción del Espíritu Santo, y ahora en Pentecostés, entonces crecemos en nuestro sacerdocio. Mi abuela solía decir, quien hacía las largas túnicas blancas para los bebés en el bautismo, ella tenía muchos ahijados. Le preguntamos por qué las hacía tan largas y ella dijo, porque tienes que crecer dentro de tu bautismo. Tenemos que crecer dentro de nuestro sacerdocio. Tienes que crecer en lo que significa ser profeta y rey, así como Jesús fue ungido sacerdote, profeta y rey. Y así nos vamos convirtiendo cada vez más en sacerdotes con Cristo a través de nuestras vidas en la divina voluntad. Y así, dice él, Pablo Benedicto continúa. En este pasaje dice que fue en la obediencia de Cristo, es decir, en su fiat, su último sí al Padre, que da en el Monte de los Olivos. Ese es, en cierto sentido, ciertamente todos los actos de Jesús son fiats. Sí, Señor Padre, hágase en mí según tu palabra. Pero al mismo tiempo, este fue un fiat monumental de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando dice, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Pero dice, cuando Jesús hace esto, dice que esto es lo que logra en él su consagración como sacerdote. El fiat obediente, el sí de Jesús, y en ese momento, por así decirlo, recapitulando todos los fiats de su vida. Y diciendo sí no solo en nombre de su propia vida, por supuesto, sino dando ese fiat final y consumado en nombre de todos nosotros al Padre. El Papa Benedicto dice que eso es lo que hizo a Jesús sacerdote. Y creo que es una de las ideas más increíbles y brillantes. Ves, ciertamente es la acción del Espíritu Santo sobre él. Es la unción del Padre, ya sabes, descendiendo sobre él. Cuando es bautizado y el Espíritu Santo está allí y el Padre dice, este es mi Hijo amado, es aún mejor cuando Jesús es ungido, pero es su propio fiat y su propia obediencia. Esa inocencia es la que realiza su sacerdocio. Eso es lo que hace que su sacerdocio sea verdaderamente eficaz para el mundo. Y así nos dice, Benedicto escribe, que precisamente en este acto de entrega, en esta elevación de la existencia humana a Dios, Cristo se convirtió verdaderamente en sacerdote, según el orden de Melquisedec. Precisamente en este acto de entrega, de donación, de autosacrificio, de abandono, como quieras llamarlo, esta elevación de su existencia humana al Padre en amor, en entrega amorosa, esto es lo que hace a Cristo sacerdote. Y hermanos y hermanas, si eso es lo que hace a Jesús sacerdote, entonces también es lo que nos hará sacerdotes bautizados a nosotros. Porque es solo a través de nuestro fiat y nuestra obediencia. En cada momento en que nos volvemos libres, nuestro sacerdocio se vuelve eficaz para los demás, para el mundo, y regresa a Dios, en nombre del mundo.
toda esa gloria, amor y acción de gracias que deberíamos estar dándole. Bueno, pido disculpas por haberme desviado tanto, pero creo que es muy útil para nosotros. Y realmente no hay un maestro más grande de este modo de vida hoy que el Papa Benedicto, aparte de Luisa. Porque en Luisa es mucho más explícito, pero en el Papa Benedicto es un poco más sutil. Pero si lees con atención, si lees entre líneas y observas los pasajes de la Escritura a los que Él nos remite, Él también hará esto en nuestra comprensión de la alianza. En este libro, ¿qué es la nueva alianza? Otro gran tema para nosotros para otro día. Toda esta idea de la obediencia de Jesús, que Jesús hace su obediencia en nombre de todos nosotros. Y por eso me entusiasmo cuando hablo del Papa Benedicto, porque creo que es tan claro que Dios nos lo ha dado en nuestro tiempo, en esta época, para guiar a la Iglesia de manera más elegante, si se quiere, más segura hacia esta espiritualidad, este modo de vida. ¿Por qué? Porque es tan explícito en el libro del cielo. También es muy profundo y puede fácilmente desviar a otros si no tenemos cuidado. El Papa Benedicto nos mantiene sólidamente en la luz de la enseñanza de la Iglesia de acuerdo con la doctrina ortodoxa. Y por eso se nos ha dado hoy, gracias a Dios. Así que Jesús está diciendo que todo este concepto de sacerdocio entra en juego para quien vive en la divina voluntad. Y yo diría que no solo nos consagra como el sacramento de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, sino que si hace eso, entonces también nos está consagrando como sacerdotes a través de nuestro acto en la divina voluntad. Así como somos consagrados sacerdotes en el momento de nuestro bautismo o un sacerdote ordenado, en el momento en que el obispo impone las manos y unge con el crisma. Jesús dice, en cada acto eres consagrado sacerdote y eres consagrado como una Eucaristía, eres consagrado como un bautismo para el mundo. Verás, nos convertimos en Cristo y por lo tanto en su divina voluntad nos convertimos en todo para todos. Creo que Pablo diría todo para todos. Nos convertimos en todo lo que Jesús es. Y así nos convertimos en su sacerdocio. Nos convertimos en su Eucaristía que podemos ofrecer al mundo a través del sacrificio como hizo Jesús de sí mismo. Eso no sucederá sin ese sacrificio. Todos tratamos de encontrar maneras de que suceda sin Él, pero desafortunadamente esa es la ley espiritual de la relatividad, por así decirlo, que no va a suceder sin el nuestro. La sumisión, el sacrificio de nuestra voluntad humana. Y cuanto más aprendemos a hacer eso, cuanto más logramos hacerlo, entonces más. Dios es capaz de consagrar su Eucaristía como su bautismo, como su sacerdocio en el mundo. Y Jesús continúa y dice, además hago esto con justicia, porque el alma, al vivir en mi voluntad, se sacrifica a sí misma más que aquellas almas que reciben la comunión pero no viven en ella. Mi voluntad, vean que este sacrificio continuo, perenne, constante de nuestro acto a Dios en la voluntad de Dios. Él dice que es más que aquellos que tal vez solo lo hacen en el momento, lo reciben en la comunión o tal vez cuando quieren levantarse por la mañana y hacer su ofrecimiento matutino o sus oraciones por la noche. Dice, no, esto es continuo y por lo tanto dice, sus sacrificios son mayores. Además, la voluntad divina, mayor. El punto es que la voluntad divina entonces tiene el poder de hacer en nosotros lo que Dios hace y el mismo Jesús. Esas almas que viven en mi voluntad se vacían de sí mismas para ponerme a mí en ellas. En otras palabras, al vaciarse uno mismo, como dice Luisa, en un momento sentí que había sido desalojada de mi cuerpo. Sentí, ya sabes, que ya no vivía allí. Era solo Dios quien había tomado el control. A medida que nos vaciamos de nosotros mismos, entonces Dios puede entrar y llenarnos. Él dijo, me dan dominio completo, control total. Sabes, ahora Dios está a cargo. Y alguien me envió recientemente una oración muy hermosa, que es muy sencilla, que en todo, especialmente en esos momentos difíciles,
Cuando sentimos que nuestra voluntad humana quiere tomar el control, simplemente decimos, Jesús, toma el control. Jesús, toma el control. Jesús, ven y haz en mí lo que solo tú puedes hacer, eso que sé que yo nunca podría hacer. Mira, incluso en esto, hasta nuestra obediencia, ¿quién de nosotros puede ser obediente como lo fue Jesús? Ninguno de nosotros. Pero Jesús ha sido obediente por nosotros. Él ha dado su fiat por nosotros, no solo en Getsemaní, sino en cada acto de su vida. Así que decimos, Jesús, ven y sé obediente en mí. Jesús, da tu fiat en mí. Haz en mí lo que quieras, ni siquiera necesito saberlo. Solo deja que sea. Fiat, Jesús, toma el control. Es una manera hermosa y sencilla de orar para nosotros. Y una buena manera, especialmente, quizás cuando estamos haciendo cosas en las que nuestra voluntad humana tiende a querer tomar el mando. Para que siempre estemos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces Jesús actúa. Es más, no puedo esperar, mi amor no puede esperar para comunicarme a ellos hasta que sea conveniente para el sacerdote darles la hostia sacramental. Por eso yo mismo lo hago todo. ¿Cuántas veces me doy en comunión, incluso antes de que el sacerdote considere conveniente comunicárselo a ellos? Si no fuera así, mi amor quedaría atado y encadenado en el sacramento. No, soy libre. Tengo el sacramento en mi corazón, en su voluntad. Soy el dueño y puedo ejercerlos cuando y donde quiera. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús no está limitado por el tiempo ni por la fe como nosotros los sacerdotes humanos. La mayoría de ellos, ciertamente hay excepciones a eso, pero somos sacerdotes humanos. Sabes, los que aún estamos en la tierra estamos limitados. Estamos restringidos por el tiempo y el lugar. No podemos celebrar misa en todas partes del mundo al mismo tiempo. Bueno, sabes, casi me conformaría con bilocarme unas cuantas veces, pero eso no nos está dado a hacer. Pero Jesús dice, yo soy el sumo sacerdote. Tu sacerdocio es solo una participación en el mío, así que yo puedo hacer lo que quiera. Hasta que, dice él, por lo tanto, ni siquiera tienes que depender solo de eso, al recibirme en la Sagrada Comunión para tener que llegar a ser la Eucaristía. Porque tus propios actos, yo te estoy consagrando a través de esos actos en la divina voluntad. Ahora esto podría ser, ya sabes, ciertamente un poco problemático o desafiante para algunos de nosotros en la Iglesia. No estamos diciendo que, por lo tanto, cualquier cosa que hagamos sea igual a la Eucaristía. Eso sería un disparate. No, la Eucaristía sigue siendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, dado a nosotros en la presencia real, bajo la forma de pan y vino. Pero lo que Jesús está diciendo es que el don de la Eucaristía se da para las almas y se da para ser recibido siempre que esa alma esté en la voluntad de Dios. Y también pueda recibirlo en la voluntad de Dios. Obviamente, no va a ser exactamente lo mismo que las especies sacramentales, pero creo que aquí está usando una analogía para decir eso. Al mismo tiempo, quiero que tengas contigo todo el tiempo las gracias que están disponibles para ti en la Eucaristía y los efectos de la Eucaristía. De hecho, podemos pensar en algunos santos. No puedo recordar ninguno en particular en este momento, pero a algunos santos se les ha concedido el don, la gracia por parte de Jesús, especialmente a las almas víctimas de la presencia continua en sí mismas desde una comunión hasta la siguiente, de modo que su recepción de la Eucaristía no se limitaba solo a los momentos en que, por ejemplo, un sacerdote podía venir o alguien podía llevarles la comunión. Ellos tenían una presencia continua de la Eucaristía en su interior. Y en el caso de Luisa, creo que esto ciertamente es parte de lo que Jesús está tratando de mostrarnos. Que sí, siempre es una gracia tener esta presencia continua. Y cuando tus actos son continuos, entonces mi presencia continúa en ti. No exactamente igual, por supuesto, que en las especies sacramentales, pero de una manera que, por la gracia de Dios, Él puede hacer como quiera y como desee.
Ahí está el gran misterio, pero ciertamente creo que hay una gran verdad en esto, en lo que le está diciendo a Luisa, y sé que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Luego, mientras decía esto, parecía que viajaba por todo el mundo para ver si había almas que vivieran en su voluntad para consagrarla. Qué hermoso era ver a mi amado Jesús viajando apresuradamente para desempeñar el oficio de sacerdote y escucharle repetir las palabras de la consagración sobre aquellas almas que están obrando y viviendo en su voluntad. Todas esas almas benditas que reciben la consagración de Jesús al vivir en su voluntad. Podríamos decir que todas esas almas benditas que reciben el sacerdocio, la unción del sacerdocio de la Eucaristía de Jesús al vivir en su voluntad. Eso es lo que es. Convertirse en sacerdote con Jesús, convertirse en la Eucaristía con Jesús, convertirse en mediador ante el mundo con Jesús para llevarlo a Él al mundo y traer el mundo a Él. Y así Jesús está buscando estas almas, ¿sabes? Y estas son las almas. Así como Luisa comenzó, Jesús la observaba muy cuidadosamente, ¿ves? Para vigilar todo lo que hacía. Y así también con nosotros, ¿sabes? Jesús está con los ojos bien abiertos para ver de qué se trata lo nuestro. ¿Estamos viviendo la plenitud de esta vida que Él ha venido a traernos? ¿La vida de la voluntad del Padre reinando en su humanidad? Así que Él quiere que nuestra humanidad sea una con la suya en todo lo que hacemos, en todos esos actos humanos. Así es como lo hizo Jesús. Él, siendo humano aquí en la tierra, realizó todos sus actos de manera humana, en tiempo y espacio, pero permitiendo entonces que ese poder divino, infinito, eterno y universal de la voluntad de Dios Padre multiplicara esos actos, los hiciera efectivos para todos y diera gloria al Padre eterno. Entonces, ¿esto de alguna manera disminuye el significado, el valor y el poder de este acto? No, los hace aún más grandes. ¿Quién de nosotros puede hacer esto sin la recepción constante, diaria, si es posible, de la Eucaristía en nuestra vida, porque es la Eucaristía la que nutre la vida divina en nosotros? Y por eso, ciertamente, queremos ese alimento, ese don de la vida divina de Dios, la vida humano divina en nosotros a través de la Eucaristía, tanto como podamos. Pero Él dice que cuando no podemos, entonces no debemos ponernos inquietos ni preocupados ni ansiosos por ello. Simplemente vivimos en la gracia del Eterno ahora con la Eucaristía. Recordamos la Eucaristía que hemos recibido y la que recibiremos en el futuro. Y confiando en que ahora, al vivir en la divina voluntad, ese misterio eucarístico está presente para nosotros incluso ahora. Solíamos llamarlo comunión espiritual. Ya no se escucha mucho esa frase. Nos enseñaron de niños que, cuando no podíamos comulgar, hiciéramos comuniones espirituales por deseo. Y creo que eso es similar a lo que estamos hablando aquí, aunque pienso que es incluso una manera más profunda en la que Jesús nos dice que sucede, es que a través del don del poder de la divina voluntad, Dios puede hacer lo que quiera. Jesús es el sumo sacerdote. Así que si Él elige consagrarnos, así como consagra el pan y el vino, solo tenemos que decir fiat, hágase. El pan y el vino no pueden responder, pero nosotros sí. Podemos decir, sí, Señor, acepto esta consagración. La deseo, la amo, la quiero. Ven y hazlo en mí en cualquier momento y en todos los momentos de mi vida. Y así, una vez más, al llegar al final de nuestro tiempo juntos esta mañana, queremos, ya sabes, tal vez simplemente cerrar con una oración y dar gracias a Dios. Porque ¿quién de nosotros es digno? ¿Quién de nosotros merece algo de esto? Nadie. No somos nada. Dios es el todo. Creo que Brantus diría, mi Dios y mi todo. Y solo Él puede hacerlo posible. Solo Él hace esto posible. Así que te damos gracias, Dios, te bendecimos y te amamos. Te adoramos, junto con los ángeles y los santos, el Inmaculado Corazón de María. Y José y todos los santos,
Padre Celestial, queremos darte gracias por María, nuestra Madre, quien, gracias a este don de la divina voluntad, es nuestra Madre. Y es la Madre de toda la humanidad, porque fue tu voluntad la que le otorgó esa maternidad divina del Verbo. Y fue tu voluntad la que hizo que ella nos abrazara a todos juntos, como sus hijos, haciéndola la Madre de todos y amándonos con el propio amor divino de Dios. Así que te damos gracias por nuestra bendita Madre. Te pedimos, Señor, que nos mantengas unidos a ella y, por supuesto, sobre todo, a Jesús. Ayúdanos, Padre, a comprender lo que significa ser sacerdotes según el corazón de tu Hijo, sacerdotes según el corazón de María. Y ahora te pedimos de manera especial que bendigas a todos, a los sacerdotes ordenados sacramentalmente para que ellos también sean fieles y atentos al don del misterio que han recibido y nos ayuden a todos a vivir con mayor fidelidad. El sumo sacerdocio de Jesús participando con Él en la redención y santificación del mundo. Así que te damos gracias, Padre, te bendecimos como siempre. Y te pedimos que nos mantengas unidos, contigo, con la Santísima Trinidad, habitando en nosotros, manténnos fieles y atentos en cada momento. A ese don del misterio, a ese don de la vida divina, la voluntad divina. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos mantenga siempre en ese cielo donde la voluntad divina reina perfectamente por toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino.